Metraje de CCTV que no tiene explicación. Capítulo 1. Introducción. Mi nombre es Petra y pasé 4 años trabajando como guardia de seguridad nocturna para un complejo de oficinas de tamaño mediano llamado Ashford Commons, un edificio bajo de ladrillo que albergaba una compañía de seguros, un consultorio dental y un puñado de negocios más pequeños que rotaban tan rápido que ni siquiera podía llevar la cuenta. No era un trabajo glamoroso. Me sentaba en una habitación sin ventanas en el sótano. Observaba 16 transmisiones de cámaras que se alternaban en 4 monitores. Hacía rondas cada 2 horas y llenaba bitácoras que nadie leía a menos que algo saliera mal. Honestamente, me gustaba la tranquilidad del lugar. Venía de unos AOS caóticos, un divorcio, una racha de desempleo, el tipo de turbulencia vital que hace que el silencio se sienta como un lujo en lugar de una carga. El turno de noche me sentaba bien. Nadie llamaba. Nadie necesitaba nada de mí excepto mi atención en esas pantallas y, después de la vida que había tenido durante la mayor parte de mi edad adulta, eso se sentía casi pacífico. Trabajaba junto a otro guardia, un hombre mayor llamado Desmond, que había estado en Ashford Commons durante casi 15 AOS, y tenía la calma particular de alguien que había visto todas las variaciones posibles de que no pasara nada. Nos dividíamos el edificio la mayoría de las noches. Él hacía las rondas físicas mientras yo monitoreaba las pantallas, y nos turnábamos cada pocas horas para que ninguno de los dos se volviera loco sentado en esa habitación del sótano demasiado tiempo. «Te acostumbras», me dijo en mi primera semana, viéndome sobresaltar cuando un trabajador de mantenimiento se movió a través de la cámara 4 a las 2 a.m. Edificio habla solo por la noche. Las tuberías, el asentamiento, todo eso suena peor en la cámara de lo que es en persona. Le creí, sobre todo porque quería hacerlo. El edificio se hacía ruidos extraños fuera del horario de oficina. El sistema de aire acondicionado ciclando con un gemido que resonaba extrañamente a través de los pasillos vacíos. El ascensor a veces viajando entre pisos sin nadie dentro. Puertas que ocasionalmente parecían abrirse solas antes de recordar que la ventilación del edificio creaba suficiente diferencia de presión como para moverlas. Nada que no pudiera explicarse por una estructura envejecida que se acomodaba en sus huesos cada noche después de que el último empleado se iba a casa. Fue en mi segundo año allí cuando noté por primera vez algo en la cámara 9 que no pude explicar del todo con tuberías y diferencias de presión. La cámara 9 cubría el pasillo del tercer piso, justo afuera de la oficina principal de la compañía de seguros. Un tramo de alfombra color beige y puertas cerradas que casi no registraba actividad después de las 7 p.m. Estaba haciendo mi ciclo habitual de monitores alrededor de la 1 a.m. cuando capté, en el borde mismo del encuadre, una forma que no debería haber estado allí. Duró menos de un segundo. Una sombra, alta y delgada, cruzando de un lado a otro del pasillo, moviéndose con una rapidez fluida que no encajaba con lo que esperarías de una persona caminando normalmente. Para cuando lo registré por completo, el encuadre estaba vacío de nuevo. El pasillo exactamente como debía estar, iluminación de emergencia tenue, puertas cerradas, nada fuera de lugar. Regresé el metraje, lo vi 3 veces, tratando de dar sentido a lo que había visto. Cada vez, la forma cruzaba el encuadre en la misma fracción de segundo, demasiado rápido y demasiado fluido para ser una persona, demasiado sólido y definido para ser un artefacto de iluminación o un truco del sensor de baja luz de la cámara. ¿Estás viendo esto?, le pregunté a Desmond, haciéndole señas para que viniera desde su lado de la habitación. Lo miró una vez y se encogió de hombros.
un fallo de la cámara. Pasa a veces con las unidades más viejas. No le daría muchas vueltas. Quería creerle. De verdad que sí, pero algo en la forma en que se había movido esa silueta se quedó grabado en mí mucho después de que terminara mi turno esa MANI, siguiendo a casa, instalándose con incomodidad detrás de mis ojos mientras intentaba dormir durante las horas del día, tal como aprenden a hacerlo los trabajadores del turno nocturno. Capítulo 2. Sucesos extraños. El segundo avistamiento ocurrió 2 semanas después y esta vez no estaba lo suficientemente cansada ni dudosa como para descartarlo tan fácilmente. Había empezado a prestar más atención a la cámara 9 después de ese primer incidente. Una parte de mi cerebro era incapaz de dejarlo ir por completo a pesar del desdén de Desmond. Esa noche, alrededor de la misma hora, justo pasada la 1 de la mañana, cuando el edificio estaba en su punto más silencioso, vi la misma forma cruzar el pasillo otra vez, esta vez moviéndose en la dirección opuesta. Y esta vez, por solo una fracción de segundo más que antes, se detuvo. No se detuvo por completo. Fue solo un tropiezo en su movimiento, justo en el centro del encuadre, como si hubiera notado la cámara y estuviera evaluándola. Sentí que todo mi cuerpo se quedaba frío sentada en esa silla del sótano, mirando una forma en un monitor borroso que no tenía ninguna razón para dar la impresión de estar notando algo en absoluto. Extraje el metraje y lo revisé fotograma por fotograma, y lo que encontré hizo que la inquietud de 2 semanas antes floreciera en algo más parecido al miedo real. La forma no era solo oscura y delgada. Tenía una sugerencia de proporción que no había captado antes, algo parecido a unos hombros, algo parecido a una cabeza inclinada en un ángulo que se sentía deliberada y antinaturalmente curioso. No tenía rasgos visibles, solo densidad, una negrura más profunda contra el pasillo ya de por sí tenue, moviéndose con una fluidez que no coincidía con las articulaciones humanas, ni con la distribución del peso humano. Se lo llevé a Desmond otra vez, más insistente esta vez. Esto no y es un fallo. Míralo. Tiene la forma de algo. Lo miró por más tiempo esta vez, y su calma habitual se resbaló un poco en los bordes. Podría ser un reflejo. A veces la luz de emergencia rebota en el cristal de las puertas de las oficinas y proyecta formas raras. A la 1 de la mañana, moviéndose por el encuadre, no tuvo una buena respuesta para eso, y me di cuenta de que le molestaba más de lo que quería admitir al verlo revisar el clip por segunda vez con la mandíbula tensa. Esa semana, empezaron a pasar pequeñas cosas por el edificio que individualmente habría descartado, pero que, juntas, formaban un patrón que no podía ignorar. Los sensores de movimiento del tercer piso empezaron a activarse durante horas en las que no debería haber ningún equipo de limpieza ni personal de mantenimiento, enviando alertas automáticas a mi estación de monitoreo, que mostraban, cuando revisaba las transmisiones de las cámaras correspondientes, nada más que un pasillo vacío. La temperatura en el pasillo del tercer piso también empezó a registrar valores extraños en el sistema de control ambiental del edificio. Descensos breves y localizados que el equipo de mantenimiento no podía explicar, ocurriendo siempre en ese mismo tramo de pasillo cubierto por la cámara 9, y solucionándose siempre en cuestión de minutos sin ninguna causa identificable. Empecé a temer mis rondas por esa sección del edificio. Siempre había recorrido todo el edificio durante mi turno, un hábito de los inicios de mi carrera, y el tercer piso nunca me había molestado antes.
Ahora, al caminar por ese pasillo en particular con el haz de mi linterna, sentía un hormigueo de alerta en la nuca que nunca desaparecía del todo, una sensación de ser observada desde algún lugar justo más allá de donde alcanzaba mi luz. «¿Has estado rara con el tercer piso?», dijo Desmond una noche, atrapándome vacilando ante la puerta de la escalera antes de obligarme finalmente a cruzarla. «¿Tú no has sentido nada allá arriba?», pregunté. Se quedó callado un momento, más de lo que su habitual y fácil desapego permitía. «Intento no pensarlo demasiado», admitió finalmente. 15 años aquí y aprendes que algunos lugares de un edificio simplemente se sienten diferentes. No significa que realmente haya algo ahí. Significa que el brazo humano, que el cerebro humano y es bueno creando patrones de la nada. Quería creer eso. Lo intenté, recorriendo ese pasillo con el haz de una linterna que se sentía cada vez más insuficiente contra una oscuridad que parecía, cada noche, presionarme un poco más de lo que la física debería haber permitido. Capítulo 3. La oscuridad crece. El primer descubrimiento real provino del metraje archivado del edificio, que empecé a revisar obsesivamente durante los turnos lentos, retrocediendo a través de meses de grabaciones que normalmente no tendría motivos para volver a examinar. Encontré que la forma aparecía mucho más atrás de lo que esperaba, no solo el mes pasado, sino retrocediendo más de un año. Avistamientos esporádicos dispersos por el archivo a intervalos irregulares, siempre en la cámara 9, siempre en ese mismo pasillo del tercer piso, siempre en las horas profundas de la madrugada, cuando el edificio estaba en su estado más vacío. Lo que me perturbó más que los avistamientos en sí fue el patrón que encontré una vez que empecé a cruzar las fechas. Cada aparición se correlacionaba, con una diferencia de 1 o 2 días, con quejas de los empleados registradas en el sistema de mantenimiento del edificio, quejas sobre zonas frías inexplicables, sobre escuchar pasos en pisos vacíos, sobre una inquietud persistente que había llevado al menos a 3 inquilinos durante el último año a solicitar que sus oficinas fueran reubicadas en pisos completamente diferentes. Encontré una queja, presentada por una mujer de la oficina de seguros llamada Bettina Cho, que me heló la sangre al leerla. Había escrito en una solicitud formal de mantenimiento fechada 8 meses antes, una descripción que iba mucho más allá de las típicas quejas de oficina. No quiero sonar dramática, pero necesito que alguien lo sepa. He estado trabajando hasta tarde un par de noches a la semana, y ya van 2 veces que veo algo en el pasillo de afuera de nuestra oficina a través del panel de vidrio de la puerta. Alto, oscuro, desaparece en el momento en que lo miro directamente. La semana pasada, escuché que intentó girar la manija de la puerta. ¿Necesito cambiar de oficina o necesito dejar de trabajar hasta tarde? Porque genuinamente no me siento segura en este piso ya. Encontré su información de contacto en el directorio de empleados y la llamé a la tarde siguiente, presentándome como seguridad del edificio para dar seguimiento a antiguas inquietudes de mantenimiento. ¿De verdad me está llamando por eso?, dijo, sonando genuinamente sorprendida. Pensé que esa queja simplemente se había archivado y olvidado. Nadie me dio seguimiento antes. Quería preguntarle más sobre lo que experimentó, dije, con tanto detalle como se sienta cómoda compartiendo. Se quedó callada un momento, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido la sorpresa inicial, reemplazada por algo más cuidadoso, más guardado. No fue solo ver algo, se sintió como si me reconociera, como si me hubiera estado observando específicamente, aprendiendo mi horario, esperando las noches en que me quedaba hasta tarde. La última vez, justo antes de pedir el cambio de piso, escuché que dijo mi nombre, solo una vez, muy bajito,
justo afuera de la puerta. No he vuelto a trabajar más allá de las 6 de la tarde desde entonces. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja durante un largo rato después de que terminó, sintiendo que algo frío se asentaba en mi pecho con más profundidad de la que cualquiera de las filmaciones por sí solas había logrado provocar. ¿Llegó a averiguar qué era?, pregunté. ¿Alguna explicación? No, dijo, pero investigué un poco por mi cuenta cuando estaba ocurriendo. El edificio solía ser otra cosa antes de ser oficinas. Nunca descubrí exactamente qué, pero los registros de la propiedad van más atrás de lo que uno esperaría para un lugar que se ve tan ordinario. Esa noche extraje los registros originales de construcción del edificio de la base de datos del archivo del condado y lo que encontré reformuló todo lo que había presenciado en esas transmisiones borrosas de los monitores. Ashford Commons se había construido en 1987 en el terreno de una estructura anterior, una clínica psiquiátrica privada que había operado desde 1958 hasta su cierre en 1984, clausurada tras lo que los escasos registros describían únicamente como irregularidades administrativas y violaciones en el cuidado de los pacientes lo suficientemente graves como para provocar la intervención del Estado. El tercer piso de la instalación, según un plano dibujado a mano que encontré escaneado en el archivo, había albergado lo que los registros etiquetaban, con frialdad clínica, como la sala de observación prolongada. Capítulo 4. Terror. Le llevé todo a Desmond la noche siguiente, extendiendo las impresiones sobre nuestro escritorio compartido en la sala de monitoreo del sótano, viendo cómo su calma habitual se disolvía a medida que avanzaba por la línea de tiempo que yo había armado. ¿Crees que este edificio está realmente embrujado?, dijo, no del todo como una pregunta, no del todo como una afirmación, con su voz cargando un peso que no le había escuchado en 2 años de trabajar juntos. Creo que algo ha estado viviendo en ese pasillo desde al menos el año pasado, probablemente más tiempo, y creo que se está volviendo más audaz. Puse el metraje de 3 noches atrás, la pausa en el movimiento de la forma, la manera en que parecía considerar la cámara directamente. No hacía eso hace una o, mira los avistamientos más antiguos, solo cruza el encuadre, no se detiene, no reconoce nada, ahora se detiene, mira. Creo que sabe que lo están observando. Desmond se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de volver a hablar. Tengo que decirte algo. Nunca lo mencioné porque pensé que no era nada. Pensé que lo había imaginado durante un turno lento hace años. Pero hace unos 6 años, antes de que tú empezaras aquí, tuve un encuentro en ese mismo piso. ¿Qué pasó? Estaba haciendo las rondas, tal vez a las 2 de la mañana. Pasé por ese pasillo y sentí que la temperatura bajó de golpe, de repente, como entrar en un congelador. Tenía mi linterna levantada y, por solo un segundo, vi algo parado al fondo, alto, oscuro, sin rasgos reales que pudiera describir. Grité, pensando que era un intruso. No respondió, solo se quedó allí. Luego, la linterna se apagó por completo, con baterías nuevas de ese mismo turno, y para cuando logre que volviera a funcionar un minuto después, lo que sea que hubiera visto ya no estaba. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Porque no volvió a pasar nada en años, dijo. Pensé que había sido una cosa de una sola vez, la adrenalina y la mala iluminación jugándome una mala pasada. No quería asustarte para que no dejaras un trabajo que paga decentemente para lo que es. Volvió a mirar el metraje y una sombra de culpa cruzó por su rostro curtido. Debí haber dicho algo
cuando me trajiste ese clip por primera vez hace 2 semanas. Esa noche, trabajando sola mientras Desmond hacía sus rondas, observé la cámara 9 con una intensidad que no había logrado antes, con una combinación de miedo y compulsión morbosa que mantenía mis ojos fijos en esa única transmisión, en lugar de ciclar por las demás como normalmente haría. Justo pasada la 1 de la mañana, apareció de nuevo, pero de forma diferente esta vez, más sólido, más definido que en cualquier avistamiento anterior, avanzando por el pasillo con una lentitud deliberada que se sentía peor que los movimientos rápidos y fluidos de antes. Se detuvo directamente debajo de la cámara, miró hacia arriba, y uso esa palabra deliberadamente, porque aunque no tenía ojos visibles ni rostro perceptible, el ángulo de su atención era inconfundible, y permaneció allí, inmóvil, durante casi 30 segundos completos. Mi radio chirrió. La voz de Desmond, tensa por un pánico apenas controlado, cortó el silencio de la habitación del sótano. Petra, estoy en el tercero. Algo está mal aquí arriba. La temperatura acaba de bajar y puedo escuchar... Su voz se cortó, reemplazada por ráfagas de estática. ¿Desmond? Dije al radio, con mi propia voz temblando. Desmond responde. Nada más que estática me respondió. Y en el monitor, la forma debajo de la cámara 9 desvió su atención de la lente hacia el extremo final del pasillo, hacia la dirección que habrían tomado las rondas de Desmond. Agarré mi propia linterna y mi radio y corrí hacia la escalera, subiendo los escalones de 2 en 2, con el corazón martillándome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Capítulo 5. La verdad, encontré a Desmond desplomado contra la pared afuera de la oficina de seguros, consciente pero muy alterado, con su propia linterna apagada en la mano, a pesar de las baterías nuevas que yo sabía que había instalado al inicio de su turno. ¿Me habló?, dijo antes de que pudiera preguntarle qué había pasado, con la voz apenas por encima de un susurro, justo en mi oído. No pude verlo, pero lo sentí cerca. Sentí un aliento frío y dijo un nombre, no el mío. Un nombre que no reconocí. ¿Qué nombre? Ansel, dijo. Siguió diciéndolo una y otra vez como si estuviera llamando a alguien. Luego la linterna se apagó y yo entré en pánico. Intenté llamarte por radio, pero la estática no se quitaba. Lo ayudé a bajar las escaleras, ambos temblando, y pasé los días siguientes investigando más a fondo la historia de las instalaciones, impulsada ahora por algo más allá de la curiosidad profesional, una necesidad desesperada de entender a qué nos enfrentábamos realmente antes de que escalara más. Encontré el nombre en antiguos registros estatales, cruzado con documentos de ingreso de pacientes que de algún modo habían sobrevivido al cierre de la clínica, guardados en un archivo del condado que nadie había digitalizado correctamente hasta que un proyecto de modernización de registros 2 años antes los hizo accesibles para búsquedas. Ansel Whitfield, admitido en la sala de observación prolongada en 1971 a los 19 años, tras lo que las escasas notas clínicas describían como un episodio psicótico grave posterior a la muerte de su hermana menor. Las notas se volvían cada vez más preocupantes a medida que leía más. Referencias a protocolos de contención, a periodos de aislamiento que se extendían por semanas enteras y a métodos de tratamiento que, incluso en el lenguaje clínico de la época, cargaban un inconfundible trasfondo de crueldad en lugar de cuidado,
La última entrada de su expediente, fechada en 1974, era breve y fría. Paciente fallecido. Causa: complicaciones durante el protocolo de aislamiento prolongado. Familia notificada. Caso cerrado. Sin más explicaciones. No se mencionaba ninguna investigación, a pesar de lo que complicaciones durante el aislamiento prolongado claramente implicaba sobre CMO había muerto en realidad un chico de 19 años en ese tercer piso, solo en una instalación que aparentemente había operado con una supervisión mínima durante años antes de su eventual cierre una década después. Encontré un documento más enterrado en el archivo, una carta de la madre de Ansel, escrita al director de la clínica 18 meses después de la muerte de su hijo, preservada únicamente porque aparentemente había sido incluida en alguna demanda legal no relacionada respecto al cierre definitivo de la clínica. Me dijo que mi hijo estaba recibiendo ayuda. Me dijo que el aislamiento era por su propia protección, que calmaría su mente. Desde entonces he sabido por un antiguo miembro del personal que pasó sus últimas 6 semanas solo en una habitación sin ventanas, sin más contacto humano que 2 revisiones diarias, gritando para que alguien simplemente le hablara, para que reconocieran que existía. Creo que usted llevó a mi hijo a la muerte por pura y deliberada negligencia, y pasaré lo que me quede de vida asegurándome de que su nombre no sea olvidado de la manera en que su clínica claramente pretendía. Me quedé sentada con esa carta durante mucho tiempo, comprendiendo finalmente con qué estábamos lidiando en realidad en ese pasillo. No un embrujo malévolo en el sentido tradicional, sino algo nacido de un aislamiento y un abandono profundos y prolongados. Una presencia que aparentemente había pasado 5 décadas en ese mismo tramo de pasillo, siguiendo llamando, siguiendo desesperada por el simple reconocimiento que se le había negado en vida. Eso no lo hace seguro, dijo Desmond cuando compartí lo que había encontrado. El dolor y la rabia no son tan diferentes después de pasar suficiente tiempo a solas con ellos. Capítulo 6. Pesadilla final. No podía dejarlo así. Quiero ser honesta al respecto. Cada instinto razonable me decía que solicitara un traslado de piso, que evitara el pasillo del tercer piso por completo, que dejara que lo que quedara de Ansel Whitfield continuara existiendo en cualquier mitad de estado que hubiera ocupado durante 50 años sin mi interferencia. Pero algo en esa carta, en la desesperada insistencia de una madre para que su hijo no fuera olvidado, me arrastró de vuelta a ese pasillo una última vez. Fui sola, en contra de las firmes objeciones de Desmond. 3 noches después de encontrar el material de archivo, llevando nada más que una linterna y una carpeta que contenía copias de todo lo que había descubierto sobre la vida y muerte de Ansel. El pasillo se sintió diferente desde el momento en que pisé el tercer piso, más frío de inmediato. La iluminación de emergencia, de algún modo más tenue de lo que debería estar. Mis propios pasos sonando extraños y huecos contra la alfombra. Caminé hasta el centro del pasillo, directamente debajo de la cámara 9, y me paré allí en la penumbra, con el corazón martillándome tan fuerte que podía escucharlo en mis propios oídos. Ansel, dije, con la voz temblando a pesar de todos mis esfuerzos por estabilizarla. Mi nombre es Petra. Sé lo que te pasó aquí. Encontré la carta de tu madre. Sé que ella nunca dejó de intentar asegurarse de que la gente recordara tu nombre.
La temperatura bajó aún más, de forma tan abrupta que mi aliento empezó a empañarse instantáneamente frente a mi rostro. Las luces de emergencia del pasillo parpadearon 1, 2 veces, y luego se estabilizaron en un nivel más tenue que su configuración normal. No estoy aquí para hacerte daño, continué, forzando las palabras a salir a pesar de que cada instinto me gritaba que corriera. Estoy aquí porque creo que has estado solo en este pasillo durante 50 años. Y creo que eso es lo más cruel que te pudo haber pasado. Después de todo lo demás, quiero que sepas que no estás solo en este momento. Quiero que sepas que alguien se acuerda. Durante un largo momento, no pasó nada. Luego, desde el extremo lejano del pasillo, una forma empezó a formarse. No con el movimiento rápido y fluido que había presenciado en la cámara, sino con algo más lento, más deliberado, materializándose de entre las sombras, con una densidad que hacía que el aire mismo pareciera espesarse a su alrededor. Se detuvo a varios pies de distancia, y aunque no tenía un rostro perceptible ni rasgos que pudiera señalar con certeza, sentí de manera inconfundible que me estaba mirando directamente, sopesando algo, considerando algo, en un silencio que se estiró lo suficiente como para que empezara a preguntarme si me había equivocado por completo con esto. Entonces, tan suave que casi me lo pierdo por completo, una voz joven, masculina, cargando un agotamiento que parecía abarcar décadas en lugar de años, dijo una sola palabra. Por fin, la temperatura empezó a normalizarse casi de inmediato, y el frío opresivo se levantó del pasillo como un suspiro contenido que finalmente se libera. La forma permaneció visible un momento más y, por solo un segundo, me pareció ver algo que pudo haber sido una expresión, no de amenaza, ni la intención depredadora que había temido, sino algo más cercano a un alivio profundo y exhausto. Luego se fue. No se desvaneció, no se dispersó, simplemente se fue, dejando el pasillo ordinario, vacío y silencioso de una manera que se sentía, por primera vez en semanas, genuinamente pacífica en lugar de simplemente quieta. Presenté un informe completo a la mañana siguiente, incluyendo todo lo que había encontrado sobre la historia de las instalaciones, recomendando a la administración del edificio que instalara una pequeña placa en algún lugar del tercer piso que reconociera lo que el espacio había sido una vez, lo que había sucedido allí, asegurando que la historia de Ansel no desapareciera simplemente de vuelta en los registros olvidados del condado de la manera en que casi lo había hecho. Los avistamientos cesaron después de esa noche. La cámara 9 funcionó limpia durante meses, sin formas inexplicables, sin anomalías de temperatura, sin más quejas de los inquilinos del tercer piso. Desmond y yo acordamos, con cautela, que lo que sea que necesitaba resolverse finalmente lo había hecho. Dejé Ashford Commons 8 meses después, aceptando un puesto diurno que pagaba mejor y me permitía ver la luz del sol durante mis horas de trabajo, y dejé de pensar en ese pasillo en su mayor parte, archivando toda la experiencia como un capítulo extraño y difícil que había sobrevivido en lugar de algo que requiriera más examen. Luego, hace 2 semanas, mi antigua colega del turno diurno me llamó, sonando dudosa, casi apenada por buscarme después de tanto tiempo. No sé si esto significa algo, Dickies dijo, pero tuvimos una nueva contratación que revisó el metraje archivado la semana pasada, haciendo un mantenimiento rutinario del sistema, retrocediendo a través de archivos viejos que no se habían revisado en años.
Encontró algo en la cámara 9 de aproximadamente un año antes de que tú empezaras a trabajar aquí. El mismo pasillo, el mismo tipo de forma de la que solías hablar. Mi pecho se apretó. Eso no es posible. Yo misma encontré el avistamiento más antiguo revisando el archivo. No había nada antes de eso. Esa y es la cosa, dijo ella, bajando más la voz. Este metraje no es de antes de que empezaras. Tiene fecha de hace 3 días. El mismo edificio, el mismo pasillo del tercer piso, la marca de tiempo perfectamente clara. Excepto que la persona que camina por ese pasillo no es una forma esta vez, Petra. No es sombría ni vaga en absoluto. La chica nueva sacó una captura limpia de un fotograma y está convencida, muerta de seguridad, de que el rostro en ese metraje es el tuyo.